Radio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DBA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Nos enfrentamos a unos incendios que son enormes y catastróficos. Mega incendios, posiblemente para algunas zonas peores que el terremoto, porque el terremoto afecta una casa, afecta una construcción, pero el incendio lo arrasa todo, no queda nada, y las personas quedan en la pobreza absoluta. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, pero también del cambio climático en nuestro país, del desarrollo que se está produciendo en cuanto a los cambios enormes en Chile. Estamos con Pablo Sarricolea, es geógrafo y climatólogo, es doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, profesor del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, investigador adjunto del Centro del Clima y Resiliencia, tiene una enorme cantidad de títulos y actividades, una persona que ha estudiado lo que pasa en nuestro país y lo que va a ocurrir en nuestro país, porque posiblemente hay algunas cosas que ya están prácticamente escritas. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Podríamos hablar del incendio, podríamos hablar de lo que está ocurriendo, pero a mí me gustaría hacer una pregunta que es la primera, yo creo. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué nos está pasando en estos momentos? ¿Por qué estos mega incendios? ¿Por qué pasa esto? Esto está ocurriendo desde hace muchos años, o sea, a esta magnitud no, pero estamos en un ecosistema mediterráneo que tiene una temporada seca y que si hay biomasa, combustible, ¿cierto?, se pueden ocasionar incendios y estos se pueden propagar a las escalas que estamos viendo. Pero claro, acá hay ingredientes adicionales, que son seguramente el cambio climático o las condiciones meteorológicas actuales, y además la mayor cantidad de materia combustible que tiene nuestro país. Pablo, hay un aumento de la temperatura, hay una disminución, todo es evidente, ¿no? Una disminución de las precipitaciones, hay sequía, una sequía que dura muchos años, hay más contaminación, hay derretimiento de glaciares, esto produce migración, esto produce extinción de especies. ¿Estoy equivocado en algo o todo esto es lo que se está produciendo? Todo esto se está produciendo, o sea, en términos de contaminación, en Chile sí que se ha reducido la contaminación atmosférica, sin duda, pero las temperaturas están aumentando a tasas de más de 0,3 grados década. Las precipitaciones están disminuyendo entre un 10, 20 o 30%, dependiendo de la región geográfica a la cual nos refiramos, y por lo tanto estamos evidenciando cambios drásticos. Prácticamente todos los glaciares están retrocediendo en nuestro país. Hay una ola de calor en estos instantes, hemos dicho, meteorología, ¿no?
Se viene la ola de calor. Sí, ¿cuánto? 40 y tantos grados. Pero si eso no lo vivíamos nosotros. Y después dicen, viene otra ola. ¿Cuándo? En unos días más. O sea, ola tras ola en pleno verano. ¿Nos tenemos que acostumbrar a estas temperaturas? ¿Esto ya es definitivo? Esto es definitivo. O sea, no hay, digamos, condiciones que indiquen lo contrario. Todas las proyecciones indican un aumento de las temperaturas en gran parte de nuestro país, sobre todo en la parte interior. Afortunadamente en Chile está la corriente fría de Humboldt que atenúa las altas temperaturas en las zonas más costeras, pero al interior y hacia la cordillera las temperaturas están aumentando a tasas mucho mayores que en las zonas costeras de nuestro país. La ciudad más grande de Chile, obviamente Santiago, en la región metropolitana, que está en la parte interior. Sí. Perdone que le haga la pregunta así tan brutal. ¿Está jodido Santiago? Bueno, o sea, si pensamos en las temperaturas que tiene Europa, que son sobre los 40 grados permanentemente en julio y agosto, en nuestro caso las temperaturas son algo más bajas. Son más bajas, 35, 37 grados. No es común llegar a los 40, de hecho jamás se ha registrado 40 Pero grados. no era común llegar a 35 No era y en la común. zona norte de Santiago, Colina, Sí, está en 37. efectivamente. Pero se pueden hacer cosas. Otras regiones del planeta, Italia o España, Francia, alcanzan temperaturas mucho más elevadas. Por lo tanto, Santiago no está jodido, pero hay que hacerla más resiliente y resistente a estas condiciones que se avecinan. Le hago otra pregunta. ¿Va a faltar el agua en Santiago? No debería. O sea, si bien hay estudios que indican que podríamos llegar a un día cero, y hay muchas investigaciones en esa línea, estamos también investigando los lagos que han ido reduciendo sus volúmenes de agua acumulados. Debiésemos prepararnos. O sea, si no nos preparamos, podríamos quedarnos sin agua. Pero si nos preparamos, no tengo la fecha, digamos. Hay otros colegas que están investigando el día cero, pero es posible que sea a mitad del siglo XXI, digamos. ¿Podría haber racionamiento de agua en un futuro próximo en Santiago? Podría haber, porque ese racionamiento va a depender de las condiciones acumuladas, de la mega sequía que todavía, como usted ha señalado, se extienden. O sea, ya llevamos casi 15 años de mega sequía. Estas condiciones están acabando los caudales acumulados en los glaciares, por lo tanto, esa agua tiene una fecha de caducidad. Cuando se habla de 15 años de mega sequía, ¿es posible seguir hablando de sequía o que esto ya cambió? No me atrevería a decir que cambió porque los estudios indican que esto es lo que se esperaba a finales del siglo XXI, hacia el 2100, se esperaba un clima como el que estamos viviendo en esta década o estos 15 años. O sea, nos adelantamos 80 años. Quizás es una ventana y las condiciones meteorológicas vuelvan. Esto es cíclico, La variabilidad del clima podría indicar 10 años, 15 años seco, después recuperar, quizás no a las tasas que veíamos hace 50 años, pero no es normal ni común tener una época tan seca por debajo de... 15 años de sequía. ¿Cuántos años más necesitaríamos para que usted se convenza, por ejemplo, de que esto se quedó así? Unos 5 años más. Si sigue esto igual 5 años más, ¿quiere decir que nos quedamos así? Es que no es tan así, o sea, como le decía, hay variabilidad. Yo he mirado modelos del cambio climático y muestran variabilidad. Por ejemplo, al 2070 en algunas regiones se espera una recuperación de las precipitaciones. Pero el alza de las temperaturas, eso es tendencial. Esa tendencia es difícil de romper, sigue hacia el alza. Pero las precipitaciones tienen una variabilidad que puede ser decadal o cada 5 años, dependiendo del forzante en este caso. En estos momentos ya tenemos temperaturas de 35 grados en Santiago fácil, digamos, cada cierto tiempo, todos los veranos, y eso no existía. O sea, Santiago con 35 grados no existía hace algunos años. Para los próximos años, ¿cuánto se vislumbra de temperatura máxima en la capital?
Mira, según un estudio que generó CR2 con el Centro del Clima de la UC, se espera 1,5 grados más hacia finales de siglo en Santiago, pero en el caso de la ciudad... ¿Eso promedio como pic? Como promedio. ¿Y como pic? Como pic no hay un dato exacto, digamos, porque, claro, es difícil calcular un evento que no se haya registrado, ¿cierto? Entonces uno calcula promedios. Pero déjame decirte que la ciudad además tiene una isla de calor. Iba a preguntarte la isla de calor de la ciudad de Santiago. Ya. Región metropolitana, digámoslo Sí. así. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que los materiales con los que está construido la ciudad generan y almacenan calor que luego es reemitido hacia la atmósfera, y eso es lo que uno siente. A veces uno está en un estacionamiento subterráneo, ¿cierto? Y el calor es sofocante. Hay un bajo nivel de humedad. En la ciudad está pasando lo mismo, estamos generando un nuevo clima, y eso se suma al efecto del cambio climático global. Por lo tanto, tenemos condiciones que se van agregando. Por eso a lo mejor en el centro de Santiago antes no habían tan altas temperaturas. O sea, el cemento, el asfalto, los subterráneos, todo eso origina más calor. Más calor, porque efectivamente lo que estamos reduciendo es la capacidad evaporante que tiene el suelo descubierto, ¿cierto? El suelo descubierto tiene humedad, se alcanzan las napas subterráneas y con eso puede humectar el aire, y en ese proceso gasta calor, digamos. ¿El aumento del parque vehicular, de todas maneras? Sí, sin duda, sin duda. Sí, hay una serie de factores que afectan a la temperatura de la ciudad y también a la temperatura global, digamos. Hago un paréntesis porque podría ser que es una pregunta que no tiene nada que ver, pero me atrevo a hacerla. Nosotros somos un país sísmico. ¿Los terremotos afectan el cambio climático o no tienen nada que ver? No, no tienen nada que ver, son fenómenos distintos. O sea, nada que ver un terremoto con cambio climático, en No, absoluto. En absoluto. ¿El desierto está a las puertas de Santiago? Se ha dicho mucho sobre aquello. Si no gestionamos mejor el territorio, podría seguir avanzando. Yo creo que frente a condiciones secas lo que hay que hacer es planificar el territorio. Si bien, como usted señala, está a puertas, es porque vemos que las laderas de los cerros tienen un pastizal seco, cada vez más seco, cada vez hay menos agua en las napas subterráneas producto de esta mega sequía, pero si nosotros tomamos medidas, el desierto no debiese avanzar. Pero, Pablo, uno sale, por ejemplo, por la 5 Norte, hacia el norte, ¿no? Sí. Y uno ve los cactus a las puertas de Santiago. O sea, uno podría filmar, es una locación para película esta de Cowboy del Oeste, ¿no? Ahí, aquí al lado de Santiago. Claro, es que la mayoría de las laderas que miran al norte en este clima semiárido mediterráneo tienen esa formación vegetal. Por lo tanto, lo que usted ve es algo que seguramente ya lleva siglos ahí, los cactus, digamos. Pero cuando uno ve que hay una degradación de zonas que antes tenían, por ejemplo, matorral, y se está cambiando por cactáceas, ya eso es preocupante. Pablo, vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Porque dicen falta agua, pero algunos dicen carretera hídrica, otros dicen más embalse, otros dicen... ¿Qué se hace? ¿Qué va a pasar con la agricultura en Chile? ¿Qué va a pasar con las migraciones? ¿Va a haber migración en Chile con este cambio climático o no? ¿Qué pasa con los monocultivos y la industria forestal en nuestro país y cuánto influye en todo esto? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural.
no provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con Pablo Cerricolea y le dejamos algunas preguntas planteadas. Una de ellas es el agua. Gestión del agua. Algunos dicen carretera hídrica desde el sur, pero si en el sur está empezando a escasear el agua. No sé si eso es factible. Otros más embalses. ¿Qué hacemos con el agua? Es un tema complejo, pero evidentemente que hay que buscar un sistema, un modelo que permita que el agua la aprovechemos de mejor manera. Es falso eso de decir que el agua se pierde en el mar, porque esa agua se aprovecha y carga también de nutrientes, permite que los ecosistemas costeros funcionen, pero lo que hay que hacer es, por ejemplo, retener que el agua pase por más tiempo en el territorio nacional o continental, que hayan sistemas de embalse que sean de poco impacto, por ejemplo, o incluso las intervenciones que se han hecho en Italia en términos de modificar los cauces de los ríos, generando una condición de permeabilidad que permita recargar las napas subterráneas. Eso sería bastante útil en nuestro país, porque si bien los ríos llevan agua, esa agua pasa muy poco tiempo en el continente. Ahora, el otro día fue notición el hecho de que hay un río importante en nuestro país que no llegara al mar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando con los ríos chilenos que no alcanzan a llegar al mar? Es brutal esto. Eso es complejo, es brutal. Pero claro, o sea, hay que llegar a un equilibrio entre los usos de suelo que tienen esos territorios y lo que deben aportar también al mar, porque finalmente hay como un balance. También está la alternativa de desalar, pero también produce un impacto en los ecosistemas costeros. Entonces, todas esas situaciones se deben estudiar con mucho cuidado y que deben tratar de reducir el impacto que estas actividades o estas nuevas matrices, digamos, del agua puedan generar. ¿Se va a producir un cambio en la agricultura chilena? Debiese tecnificarse más y también debiese favorecer a la pequeña agricultura. En Chile uno cuando viaja, ¿cierto? Uno ve grandes territorios desprovistos, digamos, de un uso intensivo o de un uso correcto, sino que uno ve un abandono del campo rural en muchas zonas. Por ejemplo, de Santiago a Valparaíso uno ve abandono de territorio y ve, digamos, praderas naturales o ecosistemas de matorral y espinos, ¿cierto? Por lo tanto, debiésemos tener una ocupación más inteligente del territorio. En materia de producción, hay que eliminar para propender a algún tipo de actividad, me refiero. Muchos dicen los paltos generan o consumen una cantidad de agua enorme y por lo tanto no son armónicos con el medio ambiente. ¿Esto es así? Dependiendo del lugar. Pero por ejemplo en la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso no es sostenible. O sea, hay que cortar los paltos. Es una alternativa, no todos, digamos, es que las medidas radicales no sirven. Pero si alguien va a plantar palto hay que decirle no lo haga, una cosa así, ¿no? Claro, es que hay varias alternativas. Tenemos un tema con nuestro código de agua. O
O sea, hay un acaparamiento del agua. Esa agua ellos lo pueden ocupar. Si esa agua se recupera y se reasigna, esa reasignación también va a provocar cambio en los usos de suelo. Si una ordenación del territorio dice, esta zona no es apta para paltos, sino que para tal cultivo, claro, puede sonar un poco, digamos, autoritario, pero si yo digo, esta zona se le va a asignar una cierta cantidad de agua, el empresario o el agricultor va a decir, con esa agua me alcanza para esto. Por lo tanto, hay un tema de asignación del recurso hídrico en un territorio y por lo tanto esa asignación del agua va a limitar lo que yo pueda hacer en ese espacio. Hace muchos años que se viene conversando, discutiendo, criticando, usemos la palabra que queramos, acerca del monocultivo forestal en Chile. Y me refiero a que es pino insigne y eucalipto. En un principio fue solo pino insigne. Y que a propósito de estos mega incendios se ha dicho que se ha reflotado esta discusión acerca de qué es lo que conviene o no. Se dice que el pino insigne seca la tierra, que nunca se va a poder encontrar una vertiente bajo un bosque de pino, jamás, pero sí en otras especies, en el bosque chileno de todas maneras, y que por lo tanto esto ha sido un pésimo negocio para nuestro país. ¿Esto es así o no? Es así, es así. O sea, en un principio surgieron para enfrentar un problema que tenía nuestro país, que era la erosión, ¿cierto? Sin embargo, estas plantaciones, estos monocultivos, se extendieron sobre zonas donde había bosque. Entonces, no eran las dunas, ni proteger a las dunas, ni reducir la erosión, sino que ya la actividad crecía porque había un incentivo económico para la actividad, el decreto 701, el decreto que se ha mantenido y que este gobierno planteó en su minuto derogar. Entonces, esas especies, esos monocultivos de rápido crecimiento, porque son exóticos, digámoslo, consumen más agua, consumen mucha más agua porque crecen rápido. Entonces, claro, crecen rápido, esa agua se aprovecha y luego lo talan, vuelve a crecer. Entonces estamos permanentemente en una alta demanda hídrica, con el reemplazo permanente de estos monocultivos por la misma especie. Entonces estamos consumiendo el agua. Si usted tuviera que tomar la decisión, sin preguntarle a nadie, ¿qué haría con eso? Es difícil, es una situación compleja. Yo creo que si el Estado de Chile ha tomado ciertos incentivos para el monocultivo, ¿cierto? Esos incentivos debiesen reorientarse. Quizás en la mixtura de uso de suelo, quizás en bosques en plantaciones más sostenibles, en separar, lo más importante, separar estas plantaciones de las zonas pobladas, o incluso que ellos se preocupen de efectivamente generar zonas de interfaz. En Chile no tenemos una interfaz que digamos, reduzca el riesgo de las poblaciones y sus viviendas. Hay algo que, hablo desde la ignorancia obviamente, que no entiendo. ¿Por qué talar todo un bosque y no por qué talar algunos árboles, plantar de manera que haya una rotación en el mismo lugar, de manera que siempre haya bosque? Esto de arrasar y no queda nada, uno lo único que ve es un cerro pelado, cuando podría haber árboles de distintas edades, de manera de ir talando e ir cosechando el bosque sin que se termine con los árboles del lugar. ¿Eso es posible? Una tala selectiva. El tema es que siempre se busca maximizar, digamos, la rentabilidad de una actividad, en este caso forestal. Entonces, no es rentable. ¿Cómo no va a ser rentable? No es rentable desde el punto de vista de que yo tengo una hectárea, por ejemplo, de pino, y le puedo sacar una cierta rentabilidad si la exploto de forma agresiva, porque finalmente es un talaje agresivo. Pero si tiene distintas edades el bosque, es más costoso. Al final del día, es más costoso. Pero se podría incluir en un decreto que incentive justamente eso, porque hasta ahora lo que se incentiva es una mala práctica forestal. Si usted tuviera que apostar hacia el futuro, invertir, ¿invierte en Santiago o invierte en alguna ciudad más al sur de Chile por el cambio climático? ¿Invertir en qué sentido?
yo quiero invertir, quiero tener futuro, quiero invertir algo para la próxima generación. Con el cambio climático, estamos hablando solamente desde el punto de vista del cambio climático. ¿Usted elegiría invertir más al sur o en Santiago? Depende. Me refiero a qué ciudad tiene más futuro. Ya, sí. Desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Si fuera, o sea, yo creo que todos los territorios pueden tener un mejor futuro, ¿no? Yo no creo que Chile, de Santiago hacia el norte, estén, digamos, jodidos, por decirlo de alguna forma, y hacia el sur están en las mejores condiciones. No me atrevería a dar un diagnóstico así. Lo que yo creo es que tenemos que dotar a las ciudades de Chile, dependiendo de su área climática, de mejores condiciones de vida. Por eso, claro, si yo quiero invertir por ejemplo, en un manejo forestal, pensando en un bono de la carbono neutralidad, no lo haría en Santiago, lo haría en el sur, donde llueve más, donde está lloviendo cada vez menos, como usted señala. Si quiero invertir, por ejemplo, en una actividad inmobiliaria, pues buscaría donde rentabilice más mi recurso, digamos. Pablo, el mega incendio que se produce en estos instantes en el país, ¿en cuánto afecta a todo lo que estamos hablando, el cambio climático, la posibilidad de tener una mejor gestión del agua, donde queda enorme cantidad de territorio totalmente arrasado? Sí. Bueno, estamos hablando de propiedad privada. Eso ya hace difícil que el Estado pueda intervenir esos territorios desde una forma, digamos, pensada, digamos, socialmente sostenible. Pero si a mí me tocara, yo lo que buscaría es una mixtura de uso de suelo. No solamente plantaciones, las plantaciones generan recursos para el país. Entonces, claro, hay que reducir esas 3 millones de hectáreas que tenemos de zonas de plantaciones, reducirla, buscar un reemplazo por otras actividades que sean más sostenibles. Gran parte de Chile podría tener otras actividades, por ejemplo, hacia el sur, dado el cambio climático, podrían haber más viñedos, podríamos tener viñedos en Osorno, en la región de la Araucanía. De hecho, ya los hay. De hecho, ya los hay y podrían ser el reemplazo, digamos. Y ahí no se generarían incendios si mezclamos usos de suelo distintos. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguir. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati.